Eh, Así que es una serie, es un tema bastante extenso, así que vamos a estar desarrollando una serie de predicaciones, comenzando por el día de hoy, en el cual, bueno, vamos a ir desarrollando todo este mes, si Dios permite todo este mes, vamos a desarrollar todo este tema, y bueno, esperando que sea de bendición. Por eso, hermanos, para mí es un tema importantísimo, para mí es un tema tremendo. Yo cuando preparaba el sermón, me gozaba, me deleitaba en la palabra, en la riqueza de la palabra, en las cosas que Dios nos va mostrando por medio de la palabra. Y bueno, quiero compartirlo a partir de este domingo, comenzar esta serie de predicaciones. La palabra de Dios vamos a compartirla, tiene como base esta serie el Salmo 19, versículo 7 y versículo 8. Son dos versículos que vamos a leer en el nombre de Jesús y luego vamos a desarrollar en este día en el nombre de Jesús. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Salmo 19, versículo 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración en el nombre de Jesús para pedirle a Dios que nos alinee con su voluntad y podamos predicar el mensaje conforme a su voluntad y que todos podamos tener sabiduría para entender lo que Dios nos quiere hablar este día, a los hermanos presentes, ¿sí? Y a todos los amigos que se puedan conectar en este día. Señor, en el nombre de Jesús, reconocemos que tú eres Dios y que no hay otro Dios como tú. Declaramos tu grandeza, tu poder y soberanía. Señor, tu palabra es nuestra vida misma, Señor. Necesitamos imperiosamente tu palabra, obrando nuestro corazón, alimentándonos, bendiciéndonos, Señor. Ahora yo te pido, Jesús, que bendigas mi vida para que no sea yo el que hable, sino que tú estés hablando a través de este siervo, Señor. Y tu poderosa palabra haga la obra en todos los que oyen el mensaje. Bendice a mis hermanos para que también puedan alinearse en el Espíritu de Dios para recibir el entendimiento de tu palabra para beneficio de ellos y también de toda su familia en el nombre de Jesús. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos que tú te glorifiques en este día, en esta palabra, en esta administración. En el nombre de Jesús, gracias Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Como siempre hacemos, tratamos de grabar la predicación para poder compartir con los que quizás no pudieron estar en el culto por alguna dificultad, algún problema. Y también, si Dios permite, también a veces nos gusta poder compartir el mensaje también en las redes sociales. Así que el Señor bendiga mucho su vida en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, como dijimos, comenzamos esta serie de predicaciones tomando como base esta porción bíblica del Salmo 19. Repito nuevamente rápidamente, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esta porción, hermanos, de las Escrituras nos enseña sobre el efecto que produce la palabra de Dios en las personas que creen y aún en los incrédulos, a muchos de los cuales los convierte en creyentes. Obviamente, la palabra de Dios, como estamos diciendo, en la gente que cree tiene un efecto poderoso y tremendo, que es notorio. Pero cuando puse también aquí, cuando dije los incrédulos,
También porque justamente lo que produce justamente la palabra de Dios es que a los incrédulos los puede con su poder transformar en creyentes. El Salmo 19 comienza, si vamos al Salmo completo, ¿sí? Comienza el primer versículo o el comienzo del Salmo, habla o comienza con la revelación de sí mismo que hace Dios por medio de lo que la teología llama revelación general. Es decir, que todo lo creado, aunque sin decir ninguna palabra, es decir, todo lo creado, el sol, la luna, las estrellas, el universo, los ríos, los mares, todo, hermanos, todo lo que usted ve como creación de Dios en todo lugar, todo eso lo que hace es, no puede hablar, no puede decir palabras como nosotros la creación, pero sin embargo, todo lo creado nos instruye y da testimonio de que hay un Dios creador y todopoderoso. Declarando al principio del Salmo, y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, los cielos predican de Dios, los cielos hablan de Dios. ¿De qué forma? En la forma de que el ser humano, Dios le da la capacidad muchas veces de entender de que alguien creó el cielo, de que alguien puso el sol donde está, o cómo el sol recorre la trayectoria de un lugar a otro, en el día, que se esconde en la noche. Bueno, eso es lo que habla el Salmo 19. Así que toda esta ordenación que tiene la creación nos habla justamente de que hay un Dios que lo formó, que lo hizo, que lo ordenó de esa manera. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, es decir, las estrellas, ¿sí? En lugar de las estrellas, habla de la obra de sus manos. Así que eso es lo que sería teológicamente la revelación general de Dios. ¿Qué significa esto? Que eso no nos presenta a Dios en persona, no nos dice quién es Dios, no nos dice quizás sus planes y sus pensamientos, pero nos dice que hay un Dios que existe y que es el creador. Pero en los versículos 7 y 8 siguen con parte de la llamada revelación especial de Dios, lo que la teología llama revelación especial de Dios, quien se manifiesta ahora sí, no solamente por las cosas creadas, sino que se manifiesta por la palabra escrita, y que esa palabra escrita habla acerca del poder que tiene su palabra para la regeneración y la transformación integral del hombre, es decir, para la transformación del hombre completo, completa transformación y regeneración del ser humano. Las palabras ley, testimonio, mandamientos y preceptos que hemos leído en el Salmo, en los dos versículos, aunque son palabras todas diferentes, en este pasaje se usan como sinónimos de la palabra de Dios. Es decir, la ley es la palabra de Dios, los testimonios son la palabra de Dios, los mandamientos son la palabra de Dios y preceptos es la palabra de Dios. Tiene diferentes significados, pero finalmente son la palabra de Dios. Por eso vamos a desarrollar esta serie de sermones en 4 partes que le puse, por ejemplo, la palabra de Dios convierte el alma. 2, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios alegra el corazón y la palabra de Dios alumbra los ojos. Es decir, diferentes sermones para esta serie que es bastante amplia e importante para desarrollar. Pero muy importante para que la podamos entender y recibir en nuestro corazón. Así que hoy, hermanos, vamos con el primer punto, el primer sermón, que dice, la palabra de Dios convierte el alma. Cuando leímos ahí el versículo 7 del Salmo 19, comienza la oración diciendo, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y sobre eso vamos a desarrollar en este día. Aquí el salmista David usa la palabra ley, o en hebreo la palabra Torá, que es en hebreo,
que hace referencia a esa palabra al Pentateuco, es decir, a los 5 libros que escribió Moisés, o los primeros 5 libros de la Biblia que tenemos en nuestras manos en estos tiempos. Los primeros 5 libros son el Pentateuco, ¿sí? La palabra penta significa 5, ¿sí? Y de ahí viene el Pentateuco, que son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros, y de eso hace referencia David, o cuando nombra y dice Torah, hace referencia a esa escritura, o esos libros de las escrituras, o esos rollos en aquel tiempo. Esto no quiere decir, hermanos, que solamente esos 5 libros tienen el poder de convertir el alma, sino que esa es toda la Biblia que tenía David en aquel tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos ahora la Biblia completa, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, ¿sí? Donde están los escritos de Pablo, de Pedro, los apóstoles, pero en el tiempo de David, ¿sí? Él lo que había recibido era el Pentateuco, eran los 5 libros que había escrito Moisés. No tenía más que eso David, y era suficiente para ese tiempo, porque Dios estaba revelando, Dios estaba manifestando su palabra, todavía estaba en desarrollo la revelación de la palabra de Dios. Así que no existía un libro de los Salmos, ¿sí? Porque obviamente David fue el escritor principal de los Salmos, y él los fue escribiendo, pero en ese tiempo todavía no existía el libro de los Salmos. No existía una sección de la Biblia llamada, por ejemplo, los profetas. En aquel tiempo todavía no estaba, porque todavía no se habían escrito. Pero lo que David está diciendo cuando se refiere al Pentateuco es lo mismo que muchos siglos después el apóstol Pablo también dijo y escribió en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pablo dice, en el mismo espíritu que también lo dijo David, él dijo, toda la escritura, como en aquel tiempo David dijo, todo el Pentateuco, podríamos llamar en aquel tiempo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, ahora cuando Pablo dice esto, ya en la palabra de Dios o en las escrituras ya estaban incluidos los salmos de David, los libros poéticos, y estaban también los históricos del tiempo de Josué, y también estaba incluido los profetas, ¿sí? Ahí, esa era la Biblia que tenía Pablo, esa era la Biblia que tenían Pedro y los discípulos, la iglesia primitiva. Esa era toda la Biblia, y Pablo hace referencia a eso. En parte hace referencia, o específicamente Pablo se referenciaba al Antiguo Testamento, pero finalmente esa palabra inspirada que dice Pablo encierra todo lo que es la Biblia, ¿sí? Así que, en definitiva, la palabra de Dios es la Biblia entera que tenemos todos nosotros en el día de hoy, sea en un libro o sea en una aplicación de teléfono. La palabra de Dios es la Biblia completa. La palabra de Dios, hermanos, tiene tan grande poder de transformación que en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 18, se instruye a cada rey que tiene que ocupar el cargo que debe recibir una copia de la ley el día que es coronado. Es decir, Dios le permite al pueblo de Israel que tengan un rey, Dios le permite que puedan nombrar un rey, ¿sí? De parte del Señor, que iba a estar un rey visible para el pueblo, pero Dios le manda a ese rey y al pueblo, cuidado, que el rey tiene que tener una copia de la ley, de la palabra de Dios. Copia que también recibe David, porque David fue coronado rey justamente. Así que David también recibe esa copia de la ley de Dios. Y es evidente que cuando la tuvo en sus manos David, él no la dejó olvidada en un ropero o en un armario
y no volvió a acordarse de esa copia o de esa palabra fiel que se había copiado para que David la tenga en sus manos como rey. Él no la olvidó, él no la dejó guardada, él no la dejó que se llene de polvo en un lugar, sino que la estudiaba continuamente porque él había entendido, hermanos, que la palabra de Dios era todo para él. Y eso es lo que él entendió, tenemos que entender también nosotros, hermanos. A veces nos confundimos nosotros y pensamos que hay muchas cosas que son importantes y muchas cosas que son vitales para nosotros. Y pensamos que quizá la palabra de Dios es una cosa más, es algo de una religión, es algo que quizás el pastor nos dice que leamos, pero no tengo mucho tiempo o tengo cosas que hacer. Pero David, hermanos, había entendido que era algo importantísimo para él, como para toda persona que recibe la palabra de Dios. Era todo para David la palabra de Dios. Y más sabiendo que él era el rey, que él estaba a cargo de una nación. Así que, hermanos, la palabra de Dios es importante para todo el mundo, pero cuánto más si uno está a cargo de personas. Cuánto más si el pastor que está a cargo de personas, cuánto más la palabra de Dios tiene que ser vital, importantísima, todo para el pastor. Cuánto más para un padre de familia tiene que ser la palabra de Dios todo para él. ¿Por qué? Porque él tiene a cargo su familia. Así que no queda solamente en el pastor. Seguramente que hay ámbitos en que es más importante porque uno tiene más gente a cargo, pero finalmente uno tiene que responder por la vida de todos los que nos rodean. Así que aquel padre que tiene a cargo una esposa, que tiene a cargo sus hijos, que pueda entender, hermanos, la importancia de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y así lo había entendido el rey David. Fíjense, el mismo David dice en el Salmo 119, versículo 92, dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido, hubiera muerto. Amén. Fíjense que él era un hombre que había sufrido. Era un hombre que había sufrido persecución, habían buscado su vida, había tenido muchos problemas, pero él reconoce que la palabra de Dios lo pudo ayudar a superar toda situación, pudo salir adelante y pudo continuar con vida, porque dice que él adoptó la palabra de Dios como una delicia para él. Y la pregunta es para nosotros, ¿qué es tu delicia en este tiempo, hermano? ¿Qué es lo que te deleita? Imagínese, si vamos a lo que es una comida. Hay gente que si le digo, ¿qué es una delicia para vos? Y piensan en el asado. Y dice, no, para mí el asado es una delicia. Así que donde hay asado, ahí yo estoy llevo el platito de madera, cuchillo y tenedor, ¿sí? Y ahí me siento. ¿Por qué? Porque no me puedo perder el asado porque es mi delicia. Otro tendrá otro tipo de comida o algún tipo de postre. Se deleita, ¿sí? Se deleita en alguna comida, en algún postre. ¿Sí? Es un ejemplo que doy, hermanos, quizá sencillo, simple, pero lo que quiero decir es que eso significa deleitarse. Es decir, necesito, no me lo puedo perder, tengo que estar, tengo que tenerlo, tengo que recibirlo, tengo que tener relación, porque es un deleite para mí. Así que eso es lo que dice David. David se deleitaba en la palabra de Dios. Así que podemos decir que David no se perdía en ningún momento la palabra de Dios. Yo me imagino que eso debe significar, hermano, que David era un rey, que él se ocupaba de sus cosas, que él se ocupaba de sus tareas, que él a veces salía a la batalla, pero cuando llegaba el momento de parar con sus asuntos que le reclamaban cada día, él decía, bueno, déjenme tranquilo, no me molesten porque necesito mi tiempo para deleitarme con la palabra de Dios. Y ahí se iba al rollo de la palabra de Dios y ahí estudiaba y se alimentaba y él se gozaba, hermano. Y yo le digo, hermano, que es un gozo, amén, también lo mismo, estudiar la palabra de Dios. Yo no sé si usted siente eso cuando lee la palabra de Dios, pero pídale a Dios que usted pueda también recibir ese gozo, que usted pueda deleitarse en la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Así David se deleitaba en la palabra y él dice, por eso ya
pude sobrevivir a mi aflicción que estaba sufriendo. ¿Sí? Por eso mi vida fue guardada, porque yo me deleitaba en la palabra de Dios, dice David. Por eso, hermanos, como él se deleitaba en la palabra de Dios, después que David ya había muerto, muchos años después de que él murió, Dios da testimonio de David en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 8, y dice el Señor, como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí, me siguió, dice el Señor, me siguió, anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Wow, hermano, qué tremenda palabra. Hermano, poderosa palabra. Una cosa que yo diga es una cosa que una persona lo diga, pero qué tremendo que Dios diga, que Dios dé testimonio, ¿sí? Como lo dio de David, amén, diciendo, Él me siguió, Él guardó mi palabra, Él lo hizo con todo su corazón. Que Dios dé testimonio de alguien es algo muy fuerte, muy tremendo, amén. Imagínense qué puede decir Dios de nosotros. Imagínense que Dios diga eso de nosotros. Mi siervo, mi sierva, que hizo lo recto delante de mis ojos, mi siervo, mi sierva que me siguió con fidelidad, que estuvo con mi palabra continuamente. Qué tremendo que Dios pueda dar testimonio así de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, en el tiempo de la bendición espiritual que vivió Israel, que había bendición, prosperidad, había gozo, alegría, había paz por todo lugar, era muy normal que los niños y los jóvenes estuvieran siendo enseñados por sabios de Israel que los tenían como pupilos, ¿sí? Es decir, como podríamos llamar como la escuela de estos tiempos, ¿sí? Como uno deja a los chicos en confianza de una maestra, de un maestro que les enseñe 4, 5, 6 horas por día, ¿sí? Bueno, así en ese tiempo también sucedía en Israel, y los jóvenes iban, pero no a estudiar quizás matemáticas y esas cosas, sino que también seguramente que lo habrán hecho, pero ellos iban directamente como pupilos para estudiar con los sabios la palabra de Dios, y los padres los enviaban a hacerlo. Y era común eso en ese tiempo. Había maestros sabios y había muchos que concurrían como pupilos de esos maestros sabios porque sus padres los enviaban a esos niños y a esos jóvenes. Por eso dice la palabra de Dios, o se entiende que esos sabios terminaron siendo como padres espirituales de esos jóvenes, porque los instruían, porque les enseñaban la palabra, porque los guiaban con la palabra, estaban continuamente con ellos, enseñándoles lo recto de la palabra de Dios. Por eso esos venían a ser los padres espirituales. Tenían obviamente sus padres naturales, pero también tenían padres espirituales porque les enseñaban lo espiritual de la palabra de Dios. Por eso dice Proverbios 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Sí? Esta palabra está más referida justamente a los sabios que tenían como hijos espirituales, y los hijos espirituales, en vez de quizá de seguir con lo que habían aprendido, con la palabra que se estaba incluyendo, finalmente se desviaban. Entonces era vergüenza del padre espiritual, aunque también había padres que enseñaban a sus hijos la palabra de Dios. Vemos entonces, hermanos, qué importante es tener la mejor relación de deleite con la palabra de Dios. Qué importante es relacionarse con la palabra, deleitarse con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios deja de tener lugar en la persona, es decir, la persona no tiene contacto con la palabra, no tiene relación con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios deja de tener relación en el noviazgo, ya no tiene lugar en el noviazgo, ¿sí? Es decir, los novios no le importa la palabra de Dios, o a uno le importa y al otro no le interesa, ya no haya una cabida importante en ese noviazgo. Cuando la palabra no tiene lugar en el matrimonio, cuando la palabra de Dios ya no tiene lugar en la familia, cuando la palabra no tiene lugar en la iglesia, porque usted dirá, ¿cómo en la iglesia? Y lamentablemente hay muchas iglesias que no hay casi lugar para la palabra. En una ocasión
hay una historia que cuenta de un pastor, por ejemplo, que fue porque dijo, hay una nueva unción, un nuevo mover de Dios que dice que está sucediendo en tal ciudad. Voy a ver qué pasa. Este pastor fue a ese lugar y estuvo como un mes ausente porque él quería recibir esa nueva unción, y cuando vino finalmente, dice, a la iglesia donde él pastoreaba, dice que vino y contó que recibió una nueva unción, recibió algo nuevo, un nuevo mover de Dios. Y en ese momento él comenzó a decir que ese mover de Dios se llamaba el gozo del Señor. Y en ese momento que toma el púlpito y dice un par de palabras, comienza a reírse. Comienza a reírse a carcajadas, ¿sí? Y él dice que eso es el gozo del Señor, ¿sí? Y dice que la gente se comenzó a reír y lo miraba y todo se reía, y toda la iglesia comenzó a reírse y terminó el culto. Y luego al siguiente culto lo mismo, el pastor subió, dijo, vamos a gozarnos del Señor, comenzó a reír y todos reían. El punto, hermanos, es que finalmente la iglesia, después de que había pasado un mes, ¿sí?, no se había predicado ni una sola vez la palabra de Dios. ¿Y qué sucede con una iglesia donde no se predica la palabra de Dios? Es una iglesia que está destinada al fracaso. Así que, hermano, cuando ya no hay lugar para la palabra de Dios, aún en las iglesias, amén, cuando no hay lugar para la palabra en la sociedad, se nota muy fuertemente la diferencia que hay. Miremos, por ejemplo, lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Esto lo dice Dios al pueblo. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. Qué tremendo, hermano, ¿sí? No había quien enseñe la palabra de Dios. Y tampoco dice, y sin ley. Sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, es decir, cuando volvieron a buscar la palabra, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos, cuando no había ley, cuando no había sacerdote que enseñe, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Qué tremendo, hermano, ¿sí? Hermano, esto es sencillo. Si apago la luz, amén, es toda oscuridad. Uno no puede apagar la luz y decir, bueno, hay iluminación igual, sino donde se ausenta la luz, hermanos, ahí ya hay tinieblas, hay problemas, hay ceguera, uno no sabe a dónde va. Y hermanos, donde no está la palabra de Dios, obviamente vienen los problemas, como dice acá, no hay paz, hay aflicciones, hay dificultades. La palabra de Dios justamente es la que hace lo contrario. La palabra de Dios trae reverdecer. Si vamos metafóricamente a hablar, la palabra de Dios es como un arroyo que corre, una huerta de riego, donde las flores crecen, donde todo es verde, donde hay vegetación, donde hay vida. Eso es la palabra de Dios. Pero cuando no hay palabra de Dios, hermanos, todo comienza a retroceder. Entonces, hermanos, por causa que la gente se fue alejando cada vez más de Dios y de su palabra, en los últimos días de Judá, de la nación de Judá, antes de ser destruida, no había sacerdotes docentes, ¿sí? Judá fue destruida porque no había palabra, porque la gente vivía mal, la gente vivía lejos de Dios, no practicaba la palabra porque ya no sabía la palabra, se había ido con otros pensamientos, con otras actitudes. No había sacerdote que pueda enseñar, amén, no había sacerdote que enseñe la palabra de Dios. ¿Y cómo iba a haber sacerdotes, hermanos, si no los querían? Amén. No los querían. Y si había un sacerdote, no los querían. No necesito tu palabra. No necesito que me juzgues. No necesito que me digas qué tengo que hacer. No necesito que me esté molestando. ¿Sí? Eso quizá era la palabra que se escuchaba en aquel tiempo. No me hace falta un sacerdote que me diga qué hacer. ¿Sí? O que me maneje o que me mande. No quiero nada de esas cosas. Bueno, esas son las cosas que a veces pasan en estos últimos tiempos también.
Amén. Mucha gente dice, yo no quiero saber nada con la palabra, no quiero saber nada con el culto, no quiero saber nada con la predicación, no tengo tiempo para escuchar, no tengo internet, no tengo crédito, ¿sí? No tengo facilidad para escuchar, tengo muchas cosas que hacer. Así que cuando eso pasa, hermanos, entonces los sacerdotes quizá no tienen por qué estar ahí porque no tienen lugar para que puedan escuchar sus enseñanzas. Y eso fue lo que sucedió. Amén. Seguramente muchos sacerdotes se fueron porque ellos mismos también dejaron la palabra de Dios y se corrompieron. Pero muchos quizá habrán quedado ahí a un costado porque nadie quería ya escucharlos en aquel tiempo. Así que, ¿qué sucede cuando no hay momento ni lugar para la palabra de Dios? ¿Sí? No hay momento ni lugar, ¿sí? No hay lugar donde se predique, no quiero que se predique, no tengo tiempo para que sea la predicación, no me interesa, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas preocupaciones en mi vida, ¿sí? No hay tiempo ni lugar para la palabra. ¿Qué sucede cuando eso pasa, hermano? Oseas capítulo 4, versículo 1 dice, oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Es decir, Dios dice, yo peleo, ¿sí?, contra esta gente porque no tienen misericordia, porque no hablan la verdad, porque no tienen conocimiento de Dios. Yo estoy en contra de esta gente, dice el Señor. Y luego dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidios suceden, dice el Señor. ¿Te suena de algún lado eso? ¿Lo escuchó alguna vez? ¿Sí? Crimen, muerte, homicidio. Amén. ¿Lo escuchó alguna vez? ¿Le recuerda algo por nuestra ciudad, por ejemplo? ¿Le parece familiar esa palabra que Dios dice acerca de Israel? Bien, hermanos. ¿Cómo termina todo eso? Como en el versículo 6, finalmente llega la tragedia. Venía la situación mal, mentira, homicidio, amén, venía con mentiras, como dice aquí, perjurar, adulterio, maridos se engaña a sus esposas a sus maridos, mentira, bueno, todo eso venía mal, con muerte, homicidio. ¿Por qué? Porque habían dejado la palabra de Dios, nadie quería escuchar la palabra de Dios, nadie tenía tiempo para la palabra, pero finalmente el versículo 6 dice el Señor, mi pueblo fue destruido, finalmente el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento, hermanos? ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento no es, hermano, yo soñé y Dios me dijo en mi sueño, y vos que soñaste, hermana, y yo soñé tal cosa, y eso es lo que nos dice el Señor, vamos para adelante, vamos a tener victoria, porque Dios está con nosotros. No significa el sueño de uno, el sueño de otro. Aquí lo que hacía falta era conocimiento de la palabra de Dios, y a nadie le interesaba la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y cuando hay palabra de Dios, siempre aparece gente que va a traer cualquier cosa y muchos caen en sus garras porque no conocen la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando nos exponemos a la palabra de Dios? ¿Sí? Y está bien la palabra exponerse, porque creo yo, porque la palabra exponer significa arriesgarse. ¿Sí? Y uno se tiene que arriesgar porque obviamente uno se arriesga a entrar en la presencia de Dios, en el fuego de Dios que está en contra de nuestra vida carnal. Está en contra de nuestros pensamientos o voluntades quizá malas y torcidas. Está en contra de mi libertad de que yo hago lo que quiero. Así que me tengo que arriesgar a decir, bueno, Señor, me expongo a ti, me expongo a tu palabra, que tu palabra me queme, que tu palabra queme todo lo malo, que tu palabra sea sobre mi vida y yo pueda hacer tu voluntad, no vivir yo, sino que tú vivas en mí. Entonces hay que animarse, hay que arriesgarse, hay que
hay que exponerse a la palabra. Así que me parece que no está mal puesta aquí la palabra. Tenemos que, ¿qué pasa cuando nos exponemos a la palabra de Dios? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por, y ahí la palabra por significa considerando profundamente. Amén. Es decir, la fe es por el oír, pero el oír considerando profundamente la palabra de Dios. Amén. Es decir, la fe es, como dice aquí, se recibe por el oír la palabra de Dios. Pero la fe, hermanos, también se mantiene, también continúa la fe que recibí por el oír, considerando profundamente la palabra de Dios. Porque no alcanza solamente con decir, bueno, yo creí en Jesucristo, yo creí en el Evangelio, yo creí en la palabra, ya está. Porque si yo, hermano, no oigo continuamente la palabra de Dios, no presto atención profundamente a la palabra de Dios, esa fe que recibí en Jesucristo finalmente me puede ser quitada o arrebatada, o yo la puedo perder. Por eso es importante que podamos tener fe por el oír la palabra de Dios y considerar profundamente la palabra de Dios para que nuestra fe se mantenga viva y fuerte conforme a la misericordia del Señor. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando se expone? ¿Sí? No cuando yo me expongo, sino cuando se expone a la gente a la palabra de Dios. Es decir, cuando se le predica a otra gente. Porque nosotros nos tenemos que exponer a la palabra como hoy. Hoy nos estamos exponiendo. Sí, el Señor me ayudó para que yo me exponga a su palabra y pueda recibir este mensaje del Señor, y el Señor ministró mi corazón. Ahora yo expongo la palabra para ustedes, hermanos. Yo explico la palabra para que ustedes se expongan a la palabra en el nombre de Jesucristo, para que ustedes se arriesguen, amén, y confíen su vida en las manos de Dios y en la palabra de Dios. Pero también, ¿qué pasa cuando nosotros exponemos a otros? Cuando usted, hermano, predica a otra persona, cuando usted expone a esa persona a la palabra de Dios. Fíjense, puede suceder algo tremendo cuando se expone a la gente a la palabra de Dios. Ezequiel 37, versículo 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Es decir, que acá posiblemente Ezequiel veía que era imposible. ¿Sí? Él mismo dijo, los huesos estaban secos en gran manera. Pero Dios le dice, ¿van a vivir estos huesos, Ezequiel, hijo de hombre? Y él dice, como él entiende que es imposible, pero con Dios no podemos decir que es imposible. Así que Ezequiel también dice, Señor, tú lo sabes. Y se ve imposible, pero tú no sabes si van a vivir. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos. Y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que eso fue lo que hizo Ezequiel. Profetizó la palabra, es decir, expuso la palabra, predicó la palabra de Dios a los huesos secos, que era imposible que sucediera algo. Es decir, quizá Ezequiel mismo habrá pensado, pero ¿qué hago acá? Le estoy hablando a los huesos, ¿sí? Pero no decía nada porque Dios le había mandado, pero quizá él pensaba en su mente, ¿qué estoy haciendo acá? Le estoy hablando a los huesos secos. ¿Para qué le estoy hablando? Pero Dios le decía, profetiza a los huesos secos. Y él profetizó y le habló la palabra, hermanos, como yo estoy haciendo ahora con ustedes, que le estoy predicando. Imagínense a Ezequiel predicándole a los huesos.
Alabado sea el nombre del Señor. Y él predicaba porque Dios le dijo, predica a los huesos secos para ver si pueden vivir. Y dice la palabra de Dios finalmente que se escuchó un estruendo, hermano, y que comenzó a temblar la tierra y que los huesos se comenzaron a unir y se pusieron de pie los esqueletos y les cubrió de carne, de tendones y de piel. Y estaban los hombres, un ejército grande, dice, estaba de pie delante de Ezequiel. Pero no respiraban, dice, no tenían espíritu. Estaban como externamente se veía personas, dice Ezequiel, pero no respiraban, no podían, no tenían vida, no tenían espíritu. Entonces Dios le dijo, profetiza, sigue profetizando Ezequiel. Y dice que siguió profetizando Ezequiel y vino un estruendo, un viento que sopló de todo lugar. Ahí dijo el Señor, profetizar al espíritu que venga del norte, del sur, del este, del oeste, que venga y que sople aquí. Y él profetizó a Ezequiel y vino ese viento y dice, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Gloria al Señor. Hermanos, esta palabra seguramente que los huesos de la gente se va a levantar el día que Cristo llame a su iglesia. Eso va a suceder, no es imposible. El cuerpo descompuesto de la gente que está en la tumba se va a recomponer, los huesos se van a volver a formar, van a ser unidos su cuerpo con su alma y todos vamos a ir a la presencia del Señor. Eso va a suceder. Pero esta palabra simbólicamente está hablando de los muertos vivientes, es decir, de la gente que vemos que respira, pero está muerta porque no tiene la palabra de Dios en su vida. Y por eso esta palabra, metafóricamente hablando, dice, la gente está muerta aunque respira. Hay gente que está muerta aunque anda, aunque camina. Lo podemos ver que hacen, van y vienen, pero están muertos. Así que Ezequiel profetiza y también nos dice el Señor, nosotros profeticemos, expongamos la palabra, expongamos a la gente la palabra de Dios, que la gente escuche el mensaje, que la gente escuche la palabra de Dios, le prediquemos la palabra y Dios dice, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor, yo predico, alabado sea el nombre del Señor, y Dios puede levantar un ejército nuevo, amén, un ejército de pie para la iglesia en este tiempo también. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Gloria al nombre de Jesús. Necesitamos estar expuestos nosotros a la palabra y exponer la palabra, profetizar, explicar o que la gente reciba la palabra. Necesitamos sumergirnos en la palabra, ¿sí? Eso significa, esa es la idea, sumergirnos en la palabra. No es lo mismo, hermano, que te tiren unas gotitas de agua, que te caiga un poquito de lluvia, a sumergirte en una pileta de agua. Así que, hermano, necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso me hace recordar ahora a Ezequiel, cuando él comenzó, hermano, ahí, dice que el río salía de abajo de la puerta del templo y comenzó a caminar, el ángel le medía y él caminaba, iba por el pie, por las rodillas, por la cintura, hasta que después se sumergió completamente en el río y esa es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios. Y para que Cristo, que es la palabra perfecta, ¿sí? Porque Cristo es la palabra perfecta. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios es perfecta. Es otro punto que quería exponer. La palabra de Dios es perfecta, porque lo dice ahí el principio del salmo que leímos, ¿sí? La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Así que la palabra de Dios es perfecta. La palabra perfecta en hebreo es la palabra tamim y significa perfecto, sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal, lleno. Eso significa perfecto. Esta característica, hermanos, habla de la palabra de Dios escrita. O sea, se refiere David a la palabra de Dios escrita en ese momento, que es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, pero la palabra de Dios es Dios mismo.
Así, hermanos, como mi palabra no es diferente de mí, es decir, mi palabra no es una persona diferente a mí. Mi palabra soy yo mismo. Hablo y soy yo mismo, mi palabra, mi voz. Imagínense que alguien insulte, pase una persona y otro lo insulte, ¿sí? Y cuando esta persona se da vuelta enojada, le digan, mira, yo no fui, fue mi palabra. Amén. ¿Qué imagina que va a pasar? No se va a salvar esa persona, ¿no? Lo van a golpear igual porque lo insultó. No va a creer esa persona que fue insultada, no va a creer, está bien, no hay problema. Si tu palabra hizo eso, no hay problema. No, nuestra palabra somos nosotros mismos. Así que Dios no es diferente de su palabra. No es un ser, su palabra no es un ser diferente de Dios, sino que la palabra es Dios mismo. La palabra es, sí, Él mismo. La palabra es Dios mismo. Dios es la palabra. Y la palabra, es decir, Dios, se hizo carne, dice la palabra, dice la Biblia. Y habitó entre nosotros, como también lo describe Juan en su libro, en el Evangelio de Juan. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra humanada. Es Dios humanado. Jesucristo es el verbo, la palabra perfecta. Jesucristo es perfecto, porque ya dijimos que la palabra es perfecta. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La pregunta es, ¿cómo Cristo, que es la palabra, va a vivir en mí si no la escucho? ¿Cómo Cristo, que es la palabra, va a vivir en mí si no la aprendo? Si no busco aprender. ¿Cómo Cristo, hermano, va a abundar, va a vivir en mí, va a habitar en mí si no la cantamos? Porque, hermanos, eso es lo que sucedía, lo que Pablo pedía a la iglesia. Hermanos, estén juntos, pero que la palabra abunde. Sumérjanse, hermanos, en la palabra de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Canten la palabra. Canten himnos que hablan que tienen que ver con la exaltación a Cristo, los himnos. Canten salmos que hablan la palabra de Dios. Enseñen la palabra, anímense con la palabra. Es decir, Pablo está diciendo continuamente, hablen, enseñen, canten de la palabra, escuchen todo el tiempo la palabra en la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Y eso es sumergirse en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hay gente que a veces no quiere quiere desacreditar la palabra y dice, todo el día escuché la palabra vos. Todo el día estás con la predicación, todo el día escuchas alabanza, todo el día estás con la Biblia como si fuera que eso es malo. Y hermano, eso es tremendamente bueno. Estar todo el tiempo con la palabra, hablar de la palabra, hablar de Cristo, hablar de la Escritura, hermano, es lo que nos bendice de una forma tremenda. Como dije, necesitamos estar expuestos, sumergirnos en la palabra. Y que la palabra, hermano, que es Cristo, nos vaya transformando en alguien perfecto a nosotros, sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal y llenos. Porque Cristo, que es la palabra, está en nosotros continuamente. Aquí en la tierra, hermanos, nunca vamos a llegar a ser perfectos como Cristo. Eso obviamente lo entendemos. Pero tenemos que poner todo nuestro corazón en intentar hacer todo para imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la voluntad de Dios. Olvídese, nadie está diciendo vamos a ser perfectos como Cristo. No estamos diciendo eso, ni esperamos serlo, porque Cristo es la perfección al extremo. Pero eso no significa que dejemos la palabra a un costado, que dejemos la enseñanza a un lado, que podemos vivir una vida sin la palabra. Hermanos,
obviamente que la ley por sí misma, sin Cristo, no nos sirve de nada. Pero tampoco, hermano, significa que porque uno cree en Cristo se olvida de la palabra, porque la palabra es Cristo mismo. No se puede ser de Cristo y olvidarse de Él. No se puede ser de Cristo y olvidarse de la palabra que es Él. No es posible. Nadie puede decir, yo te amo, pero no te quiero ver nunca. Eso es imposible, no tiene sentido. Y eso es lo que muchas veces pasa. Dice, yo amo a Cristo, pero la palabra no tengo tiempo. No tiene sentido. Así que, hermanos, sin Cristo la Biblia es letra solamente. Es religión. Y no logramos nada con la palabra solamente. Pero cuando entendemos que Cristo es la palabra, entonces estamos bendecidos, porque fíjese lo que dice aquí Colosenses 4:12. Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. ¿Qué está diciendo acá? Que no le interesa a Dios cómo vivimos, que no le interesa a Dios cómo somos, cómo nos conducimos. Sí, Él quiere nuestra perfección. Alabado sea el nombre del Señor. Él quiere que busquemos esa perfección, ese ejemplo, seguir las pisadas de Cristo. Eso es lo que quiere, porque justamente, como decía recién, Cristo es la palabra. Y yo no puedo decir amo a Cristo y no me interesa su palabra. O no me interesa Él, que es la palabra. Pero hermanos, busquemos, dice el Señor, es su voluntad que busquemos esforzarnos, imitar al Señor como buenos hijos, pero sabiendo que no vamos a ser perfectos nunca. Pero aunque nos falte y fallemos algunas veces, o muchas veces fallemos, si Cristo está en nosotros, si su palabra está en nosotros, entonces estamos perfectos para Dios. Aunque alguien diga, tenés un defecto, no importa. Si estamos con la palabra, hermano, si estamos con Cristo en el corazón, si la palabra abunda en nosotros, estamos en comunión con Cristo, entonces en Dios estamos perfectos y completos. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso, hermanos, como la palabra es perfecta, tiene el poder de convertir el alma. Cristo es perfecto. La palabra que es Cristo es perfecta y tiene el poder de convertir el alma. La palabra convertir es la palabra hebrea shuv y significa específicamente regresar o volver a traer. Puede también significar volverse del pecado. Es decir, nos alejamos de Dios porque seguimos el pecado, pero la palabra nos puede volver a traer a Dios, volvernos del pecado. Puede significar también convertirse a Dios, que significa regresar a Dios. También convertir significa volver al punto de partida, volver de donde salimos. Amén. ¿Y de dónde viene el alma del hombre? Es la pregunta. Si podemos regresar de donde salimos. ¿De dónde viene el alma del hombre? Génesis 2, capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. ¿Sí? Así que ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene nuestra alma? Si podemos volver, la palabra de Dios nos puede convertir, nos puede regresar al principio, nos puede regresar a la presencia de Dios, nos puede regresar a la comunión de Dios de donde salió nuestra alma. La palabra nos puede regresar, porque el pecado nos hizo alejarnos de Dios. Pero la palabra nos puede regresar otra vez al que nos dio el alma, al que nos dio la vida. El último punto que voy a tocar es el alma, ¿sí? No mucho detalle porque es algo muy extenso todo, pero sí digo, hermanos, que la palabra de Dios, que ya dijimos, es perfecta, que ya hablamos, y puede convertir, como dijimos, regresarnos al principio, regresarnos a Dios,
volvernos del pecado para estar con el Señor en comunión, la palabra puede hacer eso y la palabra convierte el alma. La palabra alma en hebreo es la palabra nepesh. Básicamente esa palabra significa sencillamente aliento o respiración. ¿Sí? La palabra que muchas veces la Biblia traduce alma. La Biblia en castellano la traduce por alma y es la palabra nepesh. Nepesh, como dije, es respirar. Pero respirar no es la vida misma, ¿no? O sea, cuando hablamos de lo que es una persona, la persona no es solamente respiración, ¿sí? Es más que eso. Así que la palabra en sí, aunque básicamente significa respirar o aliento, es más que respirar, la palabra en hebreo nepesh. En el hebreo no hay una palabra que describa exactamente a la palabra alma. No se encuentra un equivalente en el hebreo de la palabra alma en castellano o lo que tiene que ver con el griego. La diferencia, no hay en hebreo, por ejemplo, una palabra que haga diferencia entre cuerpo y alma. No hace esa distinción. Más bien en el hebreo se contraponen dos conceptos, ¿sí? El ser interior y la apariencia externa. En otra forma de decirlo, dicho de otra manera, lo que somos para nosotros mismos en contraposición a lo que otros creen ver en nosotros. ¿Se entiende? Es decir, somos un solo ser, pero una parte es visible para todos y podemos nosotros querer dar a entender algo a la gente externamente, pero también somos un ser interior. ¿Sí? Y eso es lo que está hablando acá la palabra nepesh, habla del ser interior. El ser interior, ¿sí? Es lo que nosotros sabemos y conocemos de nosotros. Es decir, hermano, ¿cuántas veces le habrá pasado a usted que dijo, usted estaba destruido en su corazón, pero usted salió quizá a la calle haciendo compras y demás, y alguien le dijo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y usted dijo, no, sí, estoy muy bien, no hay problema. Y usted esbozó la mejor sonrisa que tenía y saludó y se fue. Y quizá con ese saludo, esa respuesta, muchos quedaron conformes. Pero usted sabe realmente en su hombre interior que usted está destruido por algo, usted está destruida por algo, usted sabe cuál es su condición. Quizá usted externamente, en su hombre, en su mujer exterior, para la gente usted es una cosa, pero usted sabe en su interior quién es usted o qué hay en realidad dentro de usted. ¿Cuál es la persona verdadera en su interior? Usted lo sabe. ¿Sí? Así que somos un solo ser, pero hay algo que se ve externamente y hay algo de nosotros que se ve internamente. El ser interior es nepesh, mientras que el ser externo es la reputación, es lo externo. Jesús, hermanos, por ejemplo, él vio lo externo de los fariseos y vio también lo interno, cosa que pocos podían ver. ¿Qué era lo externo? Lo externo es que ellos parecían muy buenos sacerdotes, parecían muy adoradores de Dios, parecían gente de mucha reputación, gente importante, gente que alguien decía, bueno, ellos están hablando con Dios continuamente, Dios a ellos los tiene como compañeros en la conversación, son gente muy importante que se relacionan con Dios. Esos parecían de afuera. Pero ¿qué pasó? Jesús vio que en el interior también de ellos. Y Jesús vio que lo interior de ellos no se correspondía con lo externo. Es decir, de afuera se veía muy lindo, muy hermoso, muy religioso, pareciera gente muy devota, pero por dentro Jesús veía adulterio, él veía fornicación, él veía hipocresía, él veía adentro mentira, él veía corrupción adentro. O sea, no se armonizaba lo de adentro con lo de afuera. Alabado sea el nombre del Señor.
Así que, hermanos, se puede engañar la gente en el ser, en lo externo de nosotros, pero no se puede engañar a Dios, porque Dios nos ve completamente nuestro ser. La gente ve de afuera nuestro ser, pero Dios ve el ser completo, lo de afuera y lo de adentro. Así que, hermanos, necesitamos que se corresponda todo nuestro ser, que nuestro ser sea perfecto, que sea puro, que sea completo, que sea lleno, que sea convertido al Señor, lo de afuera, y que se corresponda realmente lo de adentro. Y no que sea una religión, no que sea algo falso. Amén. Pero eso, hermanos, lo hace la palabra de Dios. Repito, necesitamos que se corresponda todo nuestro ser, lo de afuera y lo de adentro, en lo bueno. Hay gente que se corresponde las dos cosas, ¿sí? Hay gente que se corresponde porque malo se ve todo afuera y malo se ve todo adentro. Es adentro y eso lo sabe Dios. Amén, porque de hecho Dios lo dice. Pero hay gente que a veces muestra algo luminoso, algo lindo, algo muy angelical por fuera, y por dentro Dios sabe que es completamente oscuro. Así que hay que armonizarlo en lo bueno. Hay que hacer lo bueno de afuera y hay que hacerlo perfecto de adentro. Y la palabra perfecta de Dios tiene el poder, hermanos, de convertirnos. Tiene el poder de regresarnos a Él. Tiene el poder de transformar nuestra alma para que se corresponda con la voluntad de Dios. Tiene el poder de volvernos al punto de partida, a tener comunión con Dios en santidad, en cumplir con la voluntad del Señor. De volvernos de nuevo a Él, como era al principio, que Dios tenía comunión con el hombre. Ahora Dios quiere tener comunión, amén, por medio de Cristo, pero también, hermanos, Él quiere que tengamos comunión porque nosotros nos esforzamos en tener comunión porque somos transformados por la palabra. Así que, hermanos, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma a los que la escuchan y le prestan atención. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, oramos en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias. Gracias por tu hermosa palabra, por tu poderosa palabra, que cuando la escuchamos, nos exponemos a tu palabra. Estamos, Señor, atentamente recibiendo tu palabra. Nos ayuda para que tengamos fe, para que continuemos en la fe, para seguir, Señor, andando en tu voluntad. Señor, tu palabra es poderosa para que los huesos secos, Señor, puedan recibir la vida en el nombre de Jesucristo cuando es expuesta, cuando es predicada, cuando es enviada. Gracias porque tu palabra es tan poderosa. Y oramos para que tu palabra abunde en nuestra casa, Señor, porque donde hay palabra de Dios, hay bendición en la casa. Cuando la palabra de Dios no está en la casa, entonces la casa cae, la familia cae, pero que abunde tu palabra en los hogares, que abunde tu palabra en los matrimonios, que abunde en tu palabra en esos noviazgos que se forman, Señor, conforme a tu voluntad, que abunde tu palabra, Señor, en las escuelas, que se ha quitado, Señor, de muchos países, se ha quitado la palabra de Dios de las escuelas, se ha quitado la palabra de Dios de todo lugar, han hecho una separación, Señor, de tu palabra con la vida de la gente. Y no se puede separar la palabra de Dios del ser humano en donde esté. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayude, que tu palabra abunde en todo tiempo, porque solamente tu palabra, Señor, es perfecta, completa, poderosa para convertir nuestro ser completo externo y nuestro ser interior, para que lo que la gente vea en nuestra apariencia externa también sea la misma apariencia en nuestro corazón. Señor, que seamos luminosos, que seamos santos, que seamos puros, que seamos llenos, que seamos luz, Señor, en este mundo externamente, y que lo mismo haya en nuestro corazón, porque tu palabra nos convierte y nos vuelve a ti. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.
Hermanos, Dios les bendiga. Pueden activar sus